haciendo esta serie de videos recuperando 40 temas que son importantes para conocer la nueva escuela mexicana. Se habla mucho de la nueva escuela mexicana, por supuesto, pero también desde mi punto de vista creo que tenemos que hacer muchísimas cosas todavía, sobre todo pretendiendo querer cambiar el paradigma o al paradigma en la nueva escuela mexicana. El primero que tiene que cambiar soy yo. Y una vez que yo sea capaz de cambiar, es muy probable que pueda yo cambiar también otras cosas en materia educativa. Mientras que yo no lo haga así, no lo voy a poder resolver, no voy a poder resolver ninguna de las problemáticas. Bien, he preparado 40 temas relacionados con la nueva escuela mexicana. Y bueno, los temas los vengo preparando desde 2019. No los había colocado o no había intentado transmitirlos porque estaba yo también haciendo otra serie de actividades y empiezo a recuperar temas que tienen que ver con, primero con la parte normativa, porque toda la condición normativa en la que nos desarrollamos es importante para poder trabajar y para poder comprender cuestiones que tienen que ver con la nueva escuela mexicana. Y así, por ejemplo, situaciones que vamos viendo desde el tercero constitucional y sus implicaciones en la función de ser maestro, porque hay cosas que revisan en la parte normativa, pero que no las llevan al grupo escolar. Y, así, cuando yo trabajo con el artículo tercero constitucional, cuando yo estoy interpretando el quehacer del propio artículo tercero constitucional, empiezo a reflexionar que ser maestro es ejercer un derecho humano y garantizarlo a los demás. Y hay en el propio articulado las frases que yo voy trabajando desde una estrategia de verbalización me permiten llegar al salón de clase, porque la educación es el único camino hacia la libertad cuando se ejerce como un derecho, y el artículo tercero lo que hace es proteger el alma de la nación, su escuela pública. Y al proteger a la escuela pública, bueno, pues también trabaja desde el propio artículo tercero toda una serie de conceptos entre los cuales está la excelencia, que no es elitismo, sino es justicia en el acceso, en el proceso y en el resultado educativo. Por eso con mis alumnos, para poder obtener el mejor resultado educativo que me lleva al logro educativo, lo que les digo a mis estudiantes es que hagan las cosas lo mejor que puedan, porque enseñar es un acto constitucional precisamente que resiste también la exclusión. Y cada maestro que conoce el artículo tercero constitucional se convierte en defensor del derecho a aprender. Es decir, todas estas ideas en el fraseo del artículo tercero constitucional no está como yo lo estoy comentando. Pero señalar a cada maestro que conozca el artículo tercero constitucional, que se convierte en un defensor del derecho a aprender, implica también que lo que se logra en el aula es el logro educativo. Y también es un acto de justicia. Y bajo actos de justicia, bueno, pues la ley reconoce que la educación transforma y por ello exige maestros transformadores. Requerimos de maestros que puedan transformarse a sí mismos primero para poder transformar el paradigma en el que estamos viviendo la educación, porque ningún concepto legal tiene sentido si no se hace vida en la práctica escolar. Es decir, todo lo que está en la ley necesitamos llevarlo a la acción en la práctica escolar. Y el aula debe de reflejar lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre conceptos como dignidad, sobre conceptos como inclusión y como excelencia. Y el artículo tercero constitucional que fue reformado el 15 de mayo de 2019, ustedes deberán recordar que precisamente el 12 de diciembre de 2018,
el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento presenta, da a conocer que va a haber una reforma educativa y la entrega el 13 de diciembre de 2018 al Congreso de la Unión, a la Comisión de Educación de la 64ª legislatura. Bueno, el artículo tercero constitucional es el fundamento supremo del sistema educativo nacional. No solamente es una norma legal, es una declaración de principios que garantiza que el Estado mexicano tiene la obligación indeclinable de garantizar el derecho humano a la educación. Y cuando estamos hablando de la educación como un derecho humano, yo tendría que hacer una serie de revisiones, sobre todo porque este artículo que reconoce precisamente a la educación como un derecho humano y social y no como un privilegio, tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, una de ellas es que no se condiciona por la situación económica ese derecho humano ni tampoco por condiciones étnicas de género, discapacidad o por ubicación geográfica. Y que además debe de estar disponible, accesible, aceptable y adaptable, siguiendo los estándares internacionales. Y es un derecho que deben ejercer tanto los estudiantes como los maestros en condiciones de respeto, de libertad, de igualdad y de justicia. Así, cuando el maestro entra al aula, que es donde hacemos esa idea de cómo se tiene que llevar al aula, lo que está haciendo es ejecutar un mandato constitucional y garantizar ese derecho de forma efectiva. Por eso, los principios rectores como universalidad precisamente, o como gratuidad, laicidad y obligatoriedad que están en el artículo tercero, me tienen que llevar a identificar que lo universal es para todas las personas sin distinción, que la gratuidad no puede depender de pagos o contribuciones, que el laicismo es una condición ajena a cualquier condición de adoctrinamiento religioso y que la obligatoriedad está presente desde la educación inicial hasta la educación media superior. Y estos principios precisamente marcan el piso ético de la función del maestro, que no debe de excluir, no seleccionar y no condicionar. Y decía yo hace rato, uno de los conceptos importantes es excelencia educativa, y la reforma de 2019 redefine el concepto de excelencia educativa, entendiéndola como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Y para esto, bueno, pues desarrolla en ellos el pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Y esta noción lo que hace es que rompe el paradigma de la estandarización y además coloca en el centro al sujeto que aprende en su contexto. Y el concepto de la excelencia, decía yo al inicio, no es elitista, es un concepto inclusivo, es un concepto situado y es pertinente y requiere de muchas condiciones, sobre todo en el sentido de la planeación flexible. Por ejemplo, aparece un libro sin recetas para la maestra y el maestro, y esto implica que la excelencia educativa pues también requiere de una planeación flexible, requiere de una evaluación formativa, requiere de que haya saberes significativos y requiere también de que haya una participación comunitaria, que no haya aislamiento escolar y que en el sentido del propio maestro, él se convierte en el garante de esta excelencia educativa, no desde la obediencia, sino desde la reflexión profesional y el compromiso ético. Hace rato, unos 20 minutos atrás, hablaba yo con la doctora Covadonga Sánchez Pérez sobre las prácticas reflexivas. Y estas prácticas reflexivas, ¿cómo me llevan a el trabajo del aula también? Es decir, cómo pongo en juego procesos
psicológicos como pensar, como pensamiento, y desde la reflexión, que no es una condición rutinaria de un hábito rutinario, sino que implica también colocar una mente abierta, ser honestos, ser responsable, decir la verdad y también, ¿por qué no?, verse como un sujeto refractario ante la crítica también. ¿Sí? Y desde ahí, pues el maestro se convierte en ese garante de la excelencia educativa y decía yo, no desde la obediencia, sino desde la reflexión profesional y el compromiso ético. Y por eso el logro educativo, cuando yo voy al otro concepto del logro educativo, no es solamente el resultado cuantitativo o una calificación. El logro educativo es un resultado efectivo del ejercicio del derecho a aprender. ¿Cómo se expresa en el aula? ¿Cómo se expresa en el trabajo? Porque lo que yo pretendo es tratar de explicar que el artículo tercero no nada más lo tengo que conocer, sino que lo tengo que llevar al aula y este logro educativo, que no es solamente un resultado cuantitativo, sino que es el resultado efectivo del ejercicio del derecho a aprender, se expresa ya en el aula, en el desarrollo integral del educando y se expresa también en la capacidad que desarrollan los niños para resolver problemas. Por eso voy viendo también en los propios niños su participación activa y crítica y voy viendo su crecimiento emocional, ético y social. Y la parte ética es de cada uno de nosotros, es de cada uno de ellos. Por eso yo, maestro, cuando me pongo a diseñar actividades, ¿sí? E inclusive a observar acciones para el proceso de evaluación formativa, debo preguntarme si lo que estoy haciendo realmente conduce a ese logro. Si la respuesta es no, o si tengo duda, tengo que reorganizar toda la acción desde el concepto de la excelencia educativa hacia el logro educativo y observar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes está también en el artículo tercero constitucional y que cuando se incorpora este principio, pues habla del interés superior de niñas, niños y adolescentes y que será considerado en la toma de decisiones que les afecten. Por eso, esto implica que cuando yo hago mi práctica educativa, toda práctica educativa debe de priorizar el interés y el bienestar integral, debe de priorizar la dignidad de nuestros estudiantes, su desarrollo emocional y el derecho a ser escuchados. Por eso yo como maestro, en consecuencia, me debo de ver, me debo de proyectar como un educador afectivo. O sea, la parte afectiva es mucho, muy importante. Yo he venido trabajando estos discursos en algo que llamo pedagogía del halago y el maestro trabaja desde ahí y se convierte en un educador afectivo, en un educador ético y en un educador justo, porque no solamente voy a ser un transmisor de saberes, que es una idea ya rebasada, sino que me voy a convertir en un educador afectivo, ético y justo, y desde mi función como maestro, que es, soy un servidor público y como servicio de interés público que la función que yo desarrollo representa, el artículo tercero lo que va a hacer es reconocer al magisterio como el pilar de un Estado democrático y la educación la va a reconocer en un servicio público de interés social y en consecuencia el maestro también va a tener derecho a una carrera basada en el mérito, como se manejó, como se sigue manejando, basada en la ética, en la mejora continua y también el maestro lo que va a poder hacer es participar en procesos de formación y promoción justos y ser acompañado, respetado y valorado. Y a su vez, también, así como tiene estos derechos, adquiere una serie de responsabilidades donde él tiene que promover, yo como maestro,
tengo que promover el pensamiento crítico. Yo como maestro tengo que combatir la exclusión y también como maestro debo educar con base en la ciencia, con base en los valores y en la cultura democrática. Vamos a hablar de la relación del artículo tercero constitucional con el plan de estudios de educación básica 2022, que es, ahí viene la idea filosófica de la educación mexicana. Y vamos en otro video a platicar sobre estos temas. Estas videograbaciones las voy a subir a un canal de YouTube que se llama Temas de Política Educativa en México, y desde un lugar de la Ciudad de México, yo les agradezco y me despido de ustedes. Que tengan buena mañana, buena tarde, buena noche, según hayan visto este video. Hasta pronto, soy Manuel Quiles Cruz.